Estuvimos hablando la semana pasada sobre, y lo vamos a continuar hoy porque nos quedamos para darlo en 2 mensajes, sobre la santificación. Dios lo hace que nos separa, nos hace santos. Y es curioso porque mencioné la semana pasada que el apóstol Pablo llamaba santos a las iglesias, los santos que están aquí, los santos que están allá. Y sabemos que él se estaba comunicando con las iglesias y usted dirá, pero sí, pero no todos quizás eran santos allí. Bueno, el concepto se ha ido equivocando de lo que es la santidad. Y santidad no es otra cosa que cuando usted definitivamente se separa para Dios. Usted como persona es separado para Dios. Eso es lo que significa. Entonces todo aquel que está aquí en esta mañana, que ha tomado la decisión de separarse para Dios, es santo. Para que la gente espera que la gente que es santa pues tenga una aureola en la cabeza y tenga 2 alas y se pase en el culto, ¿verdad? Volando por ahí será. No, es una fantasía. Y yo creo que usted debe de empezar a entender este concepto de que usted es un santo del Señor. Sí, ya yo sé. Quizá la esposa está diciendo, pero este marido mío no es tan santo nada. O el marido está diciendo, esta no es santa nada. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo dentro del concepto de un juicio que usted hace por algunas cosas que tenemos cada uno de nosotros, que Dios está trabajando con nosotros. Pero si lo quiere ver, Jesús nos tendría que decir entonces, si ese es el concepto que tenemos equivocado, pues Jesús nos tendría que decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O cuídese, porque quizás su techo es de cristal. A su nombre gloria. Pero ¿qué quiere decir eso? Esto tampoco nos justifica de hacer lo que nos venga en gana. El que piensa, el que sabe, el que ha venido a Cristo, el que se ha arrepentido, el que ha confesado sus pecados, está correctamente caminando en santificación. Dios lo va llevando, el Espíritu Santo que mora en usted le va ayudando para que su vida siga creciendo. Esto es su decisión de querer crecer en el Señor. Y cada día usted se va a ver que está más cerca de Dios porque ha decidido santificar su vida. Con sus bregas, con sus pugilatos, con su forma de pensar que algunas veces tiene unas guerras en su mente y aún en actitudes, pero usted está en el camino correcto porque usted está diciéndole a Dios, haz conmigo, cámbiame, yo quiero seguir caminando contigo, yo quiero crecer para ti, quiero verte cada día, quiero saber que tú estás conmigo, quiero vivir para ti, te quiero agradar. Y eso es la santificación, porque usted está tomando decisiones para ser separado. Ya usted no quiere ver nada con el mundo. Y de eso que está tratando este capítulo 6 del apóstol Pablo a los romanos. Y el cristiano que no entiende estas cosas, que no las sabe, y hay muchos hermanos, se va a sorprender que hay muchos que todavía están patinando con esto. Y algunas veces en la iglesia juzgamos a los hermanos, oiga bien, porque usted espera y lo mete en un molde donde si no ve perfección a esa persona, usted va a caer en un error que entonces entra en enjuiciarlo cuando usted tiene que ver la astilla que tiene en su propio ojo. Y Dios no quiere a su pueblo así. Por lo tanto, lo que hace el pueblo de Dios es que nos ayudamos a crecer. Si ves que tu hermano está débil, tú lo ayudas a crecer. Si ves que está en una situación difícil
o ha caído o cualquier cosa que haya sucedido en su vida que lo aparta de Dios, nosotros no tenemos ningún derecho de caerle encima, ni tan mucho menos tirarle pedradas. Buscamos la forma que crezca, que se arrepiente, que confiese y que continúe caminando. Eso es santificación, porque ya usted está caminando con el deseo de que su vida es diferente. Hermano, y aquí todo, el que no lo ha hecho a la entrada, lo ha hecho a la salida, ¿verdad que sí? Y Dios quiere trabajar con nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo el secreto definitivamente, lo mencionábamos la semana pasada, de la victoria sobre la carne, porque esta carne es la que nos lleva a cometer 20 cosas que no agradan a Dios. Pero Él nos dice que se halla en nuestra obediencia a 3 instrucciones que nos va a dar este capítulo. Número 1, debes saber. Número 2, debes considerar. Y número 3, debes presentar. Entonces vamos a terminar hoy el tema del saber. Y habíamos leído la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Los versos los leímos del 1 al 10. Usted puede leerlos en su casa porque no quiero dedicarle mucho tiempo a esto, pero sí le quiero dedicar a los 3 versos que hablan de esta palabra, de unos cuantos versos que hablan de la palabra saber. Así que ahí estamos mirando en Romanos capítulo 6 y vamos a ver el primer verso, que es en el verso 3 del capítulo 6. Y dice así, si lo pueden proyectar, si no yo lo voy a ir leyendo porque necesitamos avanzar en esto. Dice el 3, esto lo habíamos leído la semana pasada, pero volvemos a leer. Dice, o no sabéis, acuerda que el tema es el saber. Y dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahí el apóstol está diciendo, debes saber esto. El verso número 6 dice, sabiendo esto, vuelve el apóstol, da hincapié a lo que debemos saber. El 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. 2 instrucciones del saber en el verso número 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y entrando en el capítulo 6, pero yendo un poquito más adelante, al verso 16, vuelve y nos dice el apóstol, mas no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que la Biblia nos dice, el apóstol escribe claramente, sin lugar a equivocarse. Y acuérdense que Satanás quiere definitivamente mantenernos lejos de que sepamos. Él nos quiere mantener en oscuridad. Por eso hay personas que no se levantan, no crecen, no caminan, porque el enemigo los ha tenido, los ciega, y usted se deja cegar. Porque usted tiene poder en Cristo para decir, no, conmigo no te metas, yo tengo al poderoso de Israel, amén. Y Él está en mi vida y Él es el que me ayuda. No vas a tener control sobre mi vida, porque el control de mi vida yo se lo entregué a mi Señor, que se llama Jesucristo. Entonces, pero lamentablemente hay muchos cristianos que viven por debajo de la condición privilegiada que deben estar viviendo. Así que vamos a despertar, iglesia. Primera de Corintios 13. Yo le predico a esta iglesia, yo no voy a ninguna otra iglesia a predicarle. Esta es la iglesia que yo le informo, tenemos que sacudirnos, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, tenemos que permitir que sea Dios quien nos esté dirigiendo, tenemos que someternos a todo lo que Dios nos está diciendo. El verso número 2 aquí nos habla bien claro, bueno, desde el mismo primer verso de este capítulo. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Tenemos que tener cuidado, porque hay enseñanzas, doctrinas que dice yo vivo por gracia. Y al decir yo vivo por gracia los he visto, hermano, no estoy hablando de más.
quieren vivir como les da la gana. Quieren seguir en el pecado, en la bebida, en la borrachera. Quieren vivir en el adulterio, en todo aquello que a Dios no le agrada. Y después se escudan diciendo, yo vivo en la gracia. Qué la linda, dicen por ahí en mi barrio. Qué bonito es así. Quiere decir que no están considerando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad de que porque vivimos en la gracia, no nos importa realmente que debemos santificar nuestras vidas, pues estamos insultando a Dios. Porque entonces, ¿para qué Cristo vino? Quiere decir que sí la gracia, y la gracia es más bien que Dios no te va a condenar ya, pero tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber confesión de pecados. Porque si fuera solamente la gracia, tú no tienes que decir, yo no tengo que arrepentirme, ni tengo que confesar nada. Porque ya Cristo vino, murió por mí, yo sigo haciendo mis fechorías y yo sigo viviendo, ay, qué lindo, en el pecado que me da la real gana. Y nadie puede decir nada de mí porque Cristo murió por mí, por su gracia soy salvo. Hermano, está esa doctrina por ahí. Y son gente, por eso usted ve definitivamente representantes de Cristo que hacen lo que les da la gana. Y te sacan en cara, yo vivo por la gracia. Y quieren hacer cualquier cosa. Y todo, no, yo soy la gracia. Pero la gracia de Dios es para salvarte en tu arrepentimiento y en tu confesión de pecado. Entonces la gracia, que Dios lo hace porque tú no tienes que hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. ¿Quién lo cree? Eso es muy diferente. Ya no hay el juicio. Ya Dios se complació en su Hijo, que siendo sin mancha, sin pecado, pagó por nosotros el pecado de nosotros. Y eso es la gracia. Entonces al arrepentirte, si no vendría juicio para todos nosotros, si no hubiera sido por Cristo. Estamos hablando hoy del arca, ¿verdad? Estamos hablando que ese pueblo pagó con su vida por no obedecer. Si hubieran visto la puerta que es Cristo, amén, no hubieran tenido que atravesar eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra posición de pecado. Cuidado, iglesia, cuidado, cuidado. No abuses del término de la gracia. No abuses. Entonces Pablo continúa diciendo, ven acá, y contesta, en ninguna manera. ¿Vamos a estar en el pecado para que la gracia sobreabunde? No. No. En ninguna manera. Esto es tremendo, esta expresión del apóstol, porque nos está diciendo en una interpretación al griego, es que no sea nunca así. Que nunca sea así. Eso es lo que está diciendo él. De ninguna manera, esto no puede ser así. No puedes estar abusando de la gracia. Entonces, el término es repudiar ese tipo de pensamiento, porque crea indignación a ese tipo de pensamiento. Así que usted tiene que comenzar a vivir en una santificación y definitivamente entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Y ahí en ese verso número 2 nos está diciendo, hemos muerto al pecado. Iglesia, ¿quién ha muerto al pecado aquí? Hemos muerto al pecado. Pero mire lo interesante, esto de estar muerto al pecado no es esta mentalidad que tenemos algunas veces, la lucha diaria contra el pecado. No, eso no es lo que quiere decir ahí. Lo que está diciendo ahí es algo que cuando usted piensa, he muerto al pecado, cuando usted ha confesado, cuando usted se ha arrepentido, viene a Cristo, usted muere al pecado. Ya no quieres tener nada con el pecado. Eso sale de tu vida. Y empiezas a vivir una vida de regeneración, de justificación, de reconciliación. Empiezas a vivir una vida de comunión con Dios. Por lo tanto, los que estamos y queremos vivir de esa manera, no queremos ligar con el pecado, porque en ese momento he muerto al pecado y no quiero trato con él. Por lo tanto, no es la lucha diaria que tenemos tentaciones, tenemos situaciones, o quizás hemos pecado en algo
de esto no habla ese verso ahí. Está hablando que ya una vez tú moriste al pecado cuando viniste a Cristo. Cuando hay situaciones, que lo dijimos la semana pasada, bueno, si es pecado, tenemos que dijimos abogado. Y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Así que esto es un acontecimiento de una sola vez. Morí, vine a Cristo. Bueno, la gente viene a Cristo, pero quiere seguir cargando el bagaje del pecado. Lo sigue llevando. No lo suelta. Por eso el pecado sigue dándote vueltas. Porque no has entendido que tienes que dejarlo ir. Si ya Cristo pagó por ti, tú no tienes que cargar esa bolsa. Pero hay gente que todavía coquetea y le gusta. Estaba hablando con mi hijo esta mañana y dice que fue supuestamente a una boda cristiana. Y de momento le iba a comer y me dice, papi, cuando fui a comer, empezaron a ponerme los cuerpos encima porque se rompió el baile a todo fuego allí. Y yo me estaba escudando y le dije a mi esposa, nos vamos. Y después empezaron a sacar licores y a la gente a tragar. Bueno, si eso es lo que ellos entienden, pues allá ellos. Así estamos viviendo hoy. Pero si tú le preguntas a esa gente por qué lo hicieron, dijeron, la gracia. Podemos seguir haciendo lo que nos venga en gana, porque la gracia. Y así vive hoy, y Satanás engaña al pueblo porque no hemos escudriñado lo que dice la Escritura. Y ahí nos engatusa, nos envuelve. Cuando usted viene a ver, una cosa lleva a la otra, y llega el momento donde usted está igualito antes de convertirse. Y estos temas a la iglesia alguna vez no le gusta porque tienen unas presiones tremendas del mundo aparte. Usted tiene como cristiano presión en el trabajo, presión en la comunidad, presión de amistades donde le están diciendo a usted, ay, lo que pasa es que ustedes son un sinnúmero de fanáticos. ¿Qué tiene que ver fanatismo con decencia espiritual? Este mensaje no le gusta a mucha gente porque la gente quiere seguir haciendo lo que le viene en gana. Lamentablemente es así. Así que nosotros tenemos que definitivamente pensar dónde estamos parados. Y si en realidad queremos vivir santificados para Dios. Y yo no estoy diciendo nada que no sea bíblico. Yo creo que cuando Cristo llega al corazón del hombre hay transformaciones. De la cabeza a los pies, por fuera y por dentro. Hay gente que no piensa así. Estamos en Cristo y Él murió en nuestro lugar. Somos contados por muertos con Él. Y esta premisa es la del capítulo número 6. Cuando está hablando aquí, se refiere ahí en los versos 3, 4, que se refiere al bautismo en agua. No se refiere al bautismo en agua en realidad, sino a la operación del Espíritu Santo al ponernos en Cristo como miembros de su cuerpo. Esto es sumamente importante. Vaya viendo esto para que sepa su lugar. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él, pero a una vida nueva. Ya no puede ser igual la vida que usted vivía, porque entonces no tiene ningún significado servirle a Dios. Tiene que haber cambios.
Y ahí donde Dios nos invita y nos está diciendo, tienes que santificarte, tienes que separarte. Y esta definitivamente es nuestra posición en Cristo, saber dónde nosotros estamos parados. Cristo no tan solo murió por el pecado. Oiga bien, Cristo no tan solo murió por el pecado, sino que murió al pecado. Y ahí lo dice en el verso número 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Entonces, aún en la vida de Cristo, que nos da una cátedra, nos enseña qué nosotros tenemos que estar haciendo, cómo nosotros vamos a entender esto, de nosotros vivir totalmente para Él. Usted tiene que estar en la misma página. Él rompió el poder del pecado. ¿Quién lo cree? ¿Quién ha experimentado ya que el poder que había en usted del pecado se ha ido en el nombre del Señor? Ya no lo controla eso. Hay momentos que uno está, pero eso no lo controla a usted. Ya eso no es el habitual en usted, el diario suyo. Por eso en el verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ves cómo el Señor nos está llevando definitivamente en algo que nosotros tenemos que definitivamente entenderlo? Porque si no, no le vas a poder servir al Señor en esa gracia y servirle al Señor libremente, en el cual tú te sientas libre sirviéndole a Dios, en el cual las condiciones del mundo que estamos viviendo, los ataques, las cosas que nos llegan, tú puedas estar claro que eso no te va a arrastrar a ti, a la vieja criatura. Y ahí lo que pasa es que usted está despierto, usted no se duerme, usted está alerta, usted está como un radar, porque el cristiano hoy en día más que nunca tiene que vivir como radares. Porque hay un mundo que está desorbitado, hay un mundo que está en pecado, hay un mundo que no le importa. Por eso en las escuelas los grupos estos están enseñándole a nuestros hijos que no es problema si tú te sientes nena hoy. Mira lo que hemos llegado en nuestras escuelas, las contribuciones las paga usted, esos maestros les paga usted. Y uno tiene que soportar que vengan a decirle a un hijo que está bien si te sientes nena hoy, que seas nena. Y si los padres en las casas no están bien puestos, no entienden estos tiempos, no entienden lo que es el pecado, no tienden a llevar a sus hijos a la santificación, hermano, usted va a tener desórdenes en su casa. Va a decir, bueno, es que los tiempos que estamos viviendo, no, el tiempo que vive el cristiano tiene que ser siempre el tiempo bíblico. A mí nadie me va a decir que yo vivo otro tipo de vida que no sea el que dice la Escritura. Pero la gente no, la gente quiere que tú vivas por ahí, en gavete. Y las presiones les llegan a ustedes. Y esas presiones lo van a confrontar a ver dónde tú estás parado. ¿Qué es lo que tú has creído? Si tú vas a permitir que en tu casa se corran las cosas, que no es una casa que se santifica, sino que es una casa que se deja arrastrar por las corrientes del mundo. Y eso lo vemos cada día. Y yo lo percibo algunas veces aquí con familias. Que les da lo mismo. Ay, pastor, ¿qué yo puedo hacer? Yo no puedo hacer nada con mi hijo, que me trata de traer la novia y la mete al cuarto. Alaba. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a botar de casa? Si la nena quiere meter al nene al cuarto. Yo vi el noviecito, los dos se fueron para el cuarto y se encejaron. Y ahí hay una sierva, un siervo de Dios que alaba al Señor. Y permite su pecado en su propia casa. Santificación. La gente que está debajo de usted, si no paga renta, tiene que vivir bajo sus estatutos. Y si paga renta y aún así, tiene que vivir bajo sus estatutos. Y si no le gusta, pues búsquese una casa de campaña por ahí.
Pero el amor que la gente cree algunas veces que ama más que Dios. Si Dios dice esto es pecado, ¿por qué tú le llamas otra cosa? Y te cogen la casa de motel y de prostíbulo. El hijo que le gusta fumar del pasto, te lo fuma en el cuarto. A mí no me importa, pastor, porque ella está en su cuarto. Ajá. Esa casa, ¿de quién es tuya? ¿A quién tú le vas a dar responsabilidad? ¿Quién es el que va a hablar ahí? ¿Tú o va a hablar tu hijo? Pero los hijos hacen con usted lo que les da la gana. Yo me acuerdo en Puerto Rico, una amiga de mi mamá que el hijo hacía lo que le daba la gana. Y ella era cristiana, entonces ella iba, una vez lo vi regañando al hijo, que ya era prácticamente un hombre. Y yo le decía, Crucita, pero él hace lo que le da la gana en esta casa. Sí, yo lo sé. Entonces el hijo estaba ahí y cogió un pañito. Pórtate bien, pórtate bien. Y yo, Crucita, así que tú corres a tu hijo. Pero quieren amar, los padres quieren amar más que Dios. Si Dios dice, no toleres el pecado en tu casa. Si el hijo quiere pecar en tu casa, le tienes que decir con dolor en el corazón, busca dónde vivir. Pero aquí no puedes traerme el pecado en casa. Pero se necesita posición en Cristo para decir, ay pastor, usted es duro, usted no sabe cómo yo amo a mi hijo. Lo amas tanto que le permites poca vergüenza. Entonces estás bien con el hijo, pero desobedeciendo a Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Trague, que yo sé que algunos, yo me imagino, yo espero que no, pero me imagino que aquí hay unos cuantos alcahuetes así. Porque los he visto, aquí los he tenido. Y después se van a chismosear. Ay, el pastor es tan severo. Yo metí el nene a casa con la novia y dice que no, que eso está bien de pecado. Pues allá él con su vida, ¿verdad? ¿Cómo va a decir allá él con su vida si esa es su casa? Entonces no santificamos nuestras casas. La casa de nosotros tiene que ser santa porque Él es santo. Yo tengo que ser santo. Yo habito ahí porque Él es santo. Se nos olvida el principio básico de la santidad y de la consagración, pero que nos gusta más coquetearle al pecado que cualquier otra cosa. Así que, amados hermanos, mire, esto es fácil. La vieja naturaleza aún está allí, está en usted, está en mí. Lo sabemos, pero la cruz de Cristo la ha despojado, la ha sacado del medio. Ha sacado su poder de su vida, porque morimos con Cristo a todo lo que pertenece a la vieja vida. Entiéndalo, queda crucificada su vida vieja. Y si usted no lo entiende, usted está dando lugar al enemigo que se siga apoderando de su vida espiritual, de su alma y de su cuerpo, porque pecamos con el cuerpo. No olvides, el pecado y la vieja naturaleza son inflexibles. Amado hermano, hay que matarlos. Hay que matarlos. El inconverso es esclavo del pecado, pero aún muchos cristianos todavía coquetean con esto. Usted los ve en las iglesias. Y algunas veces por eso hay hermanos en la iglesia que no pasan de un techo. Tienen la capacidad de llegar acá, pero llegan hasta aquí. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí se han quedado viviendo en su carne, dándole rienda suelta al pecado y no salsan. Quite esa plataforma para que usted vea que se va a elevar a Dios. Aleluya. Pero tiene que hacerlo usted. Yo no puedo hacerlo. Tiene que entenderlo usted. Yo no puedo hacerlo por usted. Por eso el apóstol lo escribió. Dijo, ustedes son los que tienen que tomar la decisión. Entonces, ¿qué debemos saber entonces? Que el creyente está muerto al pecado. Lo puede decir la iglesia en coro. El creyente está muerto al pecado. Ahora, eso es mucha gente. Yo estoy muerto al pecado. Y vívalo. Porque aquí es fácil gritarlo. Cuando se enfrenta allá afuera es que verdad que cuando se le empiezan a ofrecer oportunidades, ahí es donde usted sabe si está muerto o no.
Definitivamente. El creyente ha sido libertado del pecado. En este verso 8 que nos está hablando nos dice, no solo viviremos en la presencia de Cristo por la eternidad, sino también que todos los que han muerto con Cristo en cuanto a todos los creyentes vivirán una vida aquí en esta tierra que será del todo compatible con los parámetros de la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy aquí y Dios me lleva a vivir en santidad. Voy a tener la eternidad con Él, pero mientras esté en esta tierra, yo vivo agradándole a Él. En santidad, en consagración, en búsqueda. Si usted va a esperar ir al cielo para ser santo, usted no va para ningún lado, hermano. Porque sin santidad, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces usted no me quiera meter a mí en su mundo de análisis bíblico cuando es tan fácil, sin consagración, sin separación, sin santidad, usted no va a ver a Dios. ¿Por qué queremos verlo de otra manera? Queremos justificar y nos encanta justificar, nos encanta justificar, nos encanta justificarnos ante Dios. No, hermano, lo que pasa es que usted no entiende lo que yo atravieso. Perdone mi arrogancia, me importa un pito. Me importa un pito. Yo le pregunto, ¿usted se ha sometido a Dios? ¿Usted busca el rostro de Dios? Para que usted vea que toda esa poca vergüenza que todavía está regada, usted se va en el nombre de Jesús. Porque por eso está el Espíritu Santo que muere en usted. Mire, para limpiar la casa todos los días, a su nombre gloria. Espíritu Santo, yo estoy aquí, limpia este cuerpo. Límpiamelo, que te honre, que te alabe, que te glorifique, que te dé gloria a Dios en todo lo que yo hago. Aleluya. Y las tentaciones vienen, usted las ve, las examina, las mira. Eso es fuego, eso huele a azufre. No la toco. ¿Sabe las veces que yo he visto que me huele a azufre y tengo que sacar la mano porque si no me achicharro? La carne está ahí, mire, inflexible, buscando cómo complacerla. El enemigo se para al lado de uno, dale, que eso no es nada, eso que te hablan, eso no es nada. Por eso viene la gente aquí, vienen un día, ay, lloran y qué sé yo qué, pero no siguen una vida de consagración. Cuando salen afuera le está esperando el diablo ahí, ahí mismo, en la puerta. Hola, ¿cómo te fue hoy? Ay, déjate de todo eso que hablaron a ese pastor, ridículo. Así hacen. Y tú te los encuentras después, hermano, hace tiempo no lo veo. Ah, no, pastor, usted sabe. Las pruebas, el diablo es lo que te tiene enredado. Es verdad, vamos a hablar con franqueza. El enemigo usted le da lugar y él lo hace a usted trizas. Usted sigue dándole la oportunidad que entre en su vida. Por eso el verso bíblico dice que no se va a enseñorear. Es tremendo este verso. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará. La muerte en ti va a quedar pausada. No está en ti. ¿Por qué? Porque ya no se adueña de ti más. No es tu dueño, no es tu Señor. Cristo ya hizo lo que hizo por ti y por mí y nos demostró a nosotros que estando nosotros en Él, no estamos muertos para pecar. Nosotros no tenemos que tener esa condición de desear pecar porque ya eso se murió en nosotros. Y si viene, porque va a venir, usted sabe cómo la va a controlar. Y la va a controlar solamente mirando a Cristo. Señor, yo estoy aquí. Yo soy tu hijo. Viene esta tentación, viene esta situación. Yo no quiero pecar contra ti. Por favor, líbrame. Y esa fue la oración de Jesús, líbranos del mal. Él oraba por sus discípulos, guárdalos. Y yo sé que todavía el Señor intercede por nosotros, porque la Biblia nos dice que Él es el gran intercesor. Él está entre nosotros y el Padre, y allí está intercediendo. ¿Por quién? Por mucha gente en nosotros. ¿Por quién intercede? Por mí. Por mí, hay que creerlo como singular. Por mí Él está intercediendo. Así que el verso 10 dice, al pecado murió. Dos sentidos. Él satisfizo las demandas legales
sobre los pecadores. El castigo que se supone que fuera tuyo, Él lo llevó. Y número 2, en relación con el poder del pecado, al quebrantar para siempre su poder, sabe aquellos que le pertenecen a Él. Así que el poder de Dios que está sobre nosotros definitivamente ha sido resuelto. Ese poder de pecado se fue. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz, pagó por nosotros, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, tuyo, tuyo y mío. Así que ya no vivimos para servir al pecado. Vivimos para servirle definitivamente a Él y para servirle para su gloria. Así que, concluyendo esto, mire esto. La vieja naturaleza ya no puede reinar más en el cristiano. No reina, no comanda, no es el encargado de hacer lo que tú definitivamente no quieres hacer y algunas veces haces. Ya eso se fue, porque tú estás en Cristo y ese pecado ha sido librado de ti. Esa condición pecaminosa se va. De ahí en adelante tú vas tomando tus decisiones, pero tú quieres estar parado, pero eres tú quien las toma, nadie las puede tomar por ti. Así que el cristiano que conoce la verdad, la confiesa, la considera, amados hermanos, y se presenta al Señor. Y a su nombre quedamos. Ahora bien, los invito a cada uno de ustedes, ya que he explicado todo esto, y léase de nuevo eso. Léase esos 10 versos y vamos a continuar la semana que viene con los otros temas de lo que hay que considerar y hay que presentar. Pero ya sabemos cuál es nuestra posición en estos 10 versos. Ahora bien, hay algo que yo he aprendido mucho y es someterme a Dios para que Él haga conmigo, para que Él arregle todo aquello que está medio chueco y virado, para que Él sea en mi vida, para que Él transforme. Y yo creo, hay una canción muy famosa que hizo un hermano que la canta preciosa, por cierto, que se llama Alex Campos. Y yo la oigo y me dan ganas de llorar porque Dios me invita a que yo haga cambios, pero yo tengo que ir a su taller. Yo tengo que decir, para este taller me voy. Entonces vamos a ponernos de pie todo y la vamos a cantar todos juntos. Y con eso terminamos y oramos y nos despedimos. Yo quiero que usted la vocifere, la cante con el corazón, con toda su fuerza. Yo sé que hay muchos de ustedes la saben y por eso quiero que la cantemos todos. Vamos a cantarla.